Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, quiero que usted reciba con un fuerte aplauso este primer tema de esta serie que hemos llamado Susurro. Mire, esta serie es algo así como una promesa que hice al comienzo del año. Tuvimos un tiempo acá en la iglesia orando por el nuevo año, un grupo de personas, y en esa oportunidad yo compartí una reflexión acerca de lo que es orar, hablar con Dios, y le titulamos Susurro, ¿no? Me pareció tan interesante que yo les prometí a ellos y les dije, voy a ampliarla y voy a convertirla en toda una serie para compartirlo con toda la iglesia y con la gente que nos escucha en nuestros programas de radio y la gente que luego nos escucha en diferido a través de nuestro canal en YouTube. Así que para todos un aplauso, bienvenidos a Susurro. Yo sé que va a ser un buen tiempo y lo vamos a disfrutar mucho. Y es una serie que responde a una necesidad. Es una temática que responde a una necesidad de todos nosotros, todos los que estamos acá. Seas tú cristiano, católico o no profeses religión alguna, pero de alguna forma tienes una creencia en Dios. Es una necesidad en todos esto que hemos llamado escuchar a Dios. Nosotros necesitamos escuchar a Dios. Y si yo te digo hoy escuchar a Dios, de pronto hay gente que piensa que este asunto de escuchar a Dios era algo solo de los personajes de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia y lees las historias de la Biblia, encuentras a un Dios hablando con Moisés, hablando con Aarón, hablando con David, hablando con Abraham, y tú crees, y yo llego a creer también, que ese tiempo pasó y que solo ellos podían tener ese privilegio de escuchar a Dios. La buena noticia es que Dios sigue hablando y que Dios está al alcance de todos. No sé qué formación, qué información te ha dado alguien acerca de Dios, que piensas que Dios es un Dios distante, Dios es una foto que cargas en una cartera o una estatua que tienes en la casa. Yo quiero hablarte de un Dios distinto hoy. Quiero hablarte de un Dios personal, de un Dios auténtico, real, un Dios que habla hoy y que tiene toda la intención de ser escuchado. Un Dios que habla, un Dios paterno, un Dios amigo, un Dios que está allí cerca y que tiene el anhelo y el deseo de hablar a tu vida y de ser escuchado. Ahora, el asunto es que el problema no es que Dios no hable hoy. Dios sigue hablando. El problema es que nosotros no lo estamos escuchando. Y allí está el meollo del asunto, como diría alguien. Y entonces tú y yo, nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestros matrimonios, la crianza de nuestros hijos, nuestros valores, los manejamos a nuestra manera, ¿sí? Tengo la idea de un Dios que existe, pero ese Dios pues no se va a meter en mis asuntos. Y tú y yo hemos manejado nuestra vida a como se nos venga en gana manejar nuestra vida. Así hemos manejado nuestros valores, hemos manejado los asuntos más importantes de nuestra vida y los principios de Dios, los valores de Dios, el consejo de Dios, la orientación de Dios, la hemos echado a un lado y no la hemos escuchado. Hemos sido sordos para oír a Dios, oír su consejo, y es ahí la razón de gran cantidad de problemas que tú y yo enfrentamos en nuestra vida. Cuando leas la Biblia, yo te invito siempre a leer la Biblia, no a tener la Biblia como un amuleto. La Biblia, puedas leerla, puedas encontrarte con ese Dios de la Biblia. Vas a encontrar a un Dios que habla, un Dios activo. En una oportunidad Dios le hablaba a la nación de Israel, su pueblo, Antiguo Testamento de la Biblia, y Dios les decía, Salmo 81, verso 8, escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo ¿qué?
si tan solo me escucharas, si tan solo te tomaras un tiempo para oírme. Luego les dice, pero mi pueblo, al igual que tú y que yo, no me escuchó. Y mi pueblo no quiso hacerme caso. ¿Te das cuenta que ahí está nuestro problema? En no oír a Dios, en no hacer caso, en manejar nuestra vida de acuerdo a como a nosotros nos parece manejar nuestra vida. Así manejamos nuestros valores, manejamos nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestras decisiones más importantes. Y ahí estaba el verdadero problema de la nación de Israel a la que Dios le está hablando. Y luego termina Dios diciendo, por eso los abandoné a la terquedad de sus corazones. ¿No quieres oírme? ¿No quieres hacerme caso? ¿Quieres manejar la vida a tu manera? Entonces yo te entrego a la terquedad de tu corazón. Maneja tu vida como tú quieras manejarla. Hazlo a tu criterio, a tu manera de ver las cosas. Y para que ustedes actuaran, les dice Dios, como mejor les pareciera. Cada vez que yo leo ese Salmo 81, esos 3 versículos del Salmo 81, yo entiendo 3 cosas. La primera de ellas es que Dios habla y desea ser escuchado. Veo a un Dios que habla, que está activo, un Dios vivo, un Dios que nos creó para tener una relación con Él. No sé si sabías que una de las evidencias de la existencia de Dios, es algo científicamente comprobado, es la tendencia que existe en todo ser humano a creer que hay un ser espiritual superior a él. ¿Sí? Es una tendencia natural de todo ser humano. Todo ser humano, profese o no una religión, naturalmente cree que existe un ser espiritualmente superior a él. Él le va a dar el nombre que sea. Un santo, una virgen, una foto, una estatua, un astro, la luna, el sol, las estrellas, una mata de maíz, algo. Pero el ser humano naturalmente cree que hay algo espiritualmente superior a él. Y es una de las evidencias que los seres humanos fueron creados por Dios. Porque Dios creó a los seres humanos para que ellos lo adoraran. Dios creó a los seres humanos para tener una relación con ellos. No sé si sabías, pero tú fuiste creado para relacionarte con tu Creador. Y fuiste diseñado para tener una relación con tu Creador. Y entonces encuentro en la Biblia un Dios que habla y desea ser escuchado. Tú y Dios pueden tener una relación. Dios y yo podemos tener una relación. Nosotros podemos tener una relación con Dios personal, íntima, amigable, paterna, cuidadora, porque Dios nos diseñó para eso. Y el anhelo de Dios es ser escuchado. El anhelo de Dios es orientarte, es ayudarte. Dios quiere enseñarte cómo manejar tu vida de la mejor manera. Dios quiere ayudarte a cómo criar tus hijos. Dios quiere enseñarte principios que te ayuden a manejar bien tus finanzas. Dios quiere ayudarte en cómo manejar tus valores. Dios quiere que tu vida sea mejor. De pronto has oído a otro evangélico predicar, a otro pastor predicar, y te habla de un Dios malo, bravo, barba blanca, pecho de tanque, carevidrio, careperro, juevidrio, malo, que está esperando es que tú te mueras para mandarte al infierno. Te digo algo, yo creo que esa es la peor presentación que podamos dar de Dios. Dios es un Dios de amor. Un Dios que es capaz de entregar la vida de su único hijo por ti. Es un Dios que está interesado en ti, que quiere bendecirte y que quiere que en tu vida funcionen bien las cosas. Y en ese salmo yo encuentro a un Dios que habla y desea ser escuchado. Lo segundo es algo que tú y yo tenemos que reconocer. Normalmente, ¿qué pasa? No lo escuchamos. Y nosotros manejamos todos los asuntos importantes de nuestra vida a nuestra manera. Y acudimos a Dios cuando tenemos la soga al cuello. Cuando corremos a Dios, cuando nuestra vida está enredada. Y enredada por nuestro propio mal manejo. Enredada por nuestras propias malas elecciones. Y tenemos la idea de un Dios que solo existe para nosotros
cuando nos acercamos a Él a decirle un montón de cosas que a mí me pasan. Entonces tomamos a Dios como esa válvula que levantamos para que salga la presión de nuestra vida. Tal vez esa es la razón por la que algunos estén aquí hoy, esperando decirle a Dios cosas que quieren decirles porque evalúan su vida y su vida está funcionando muy mal. Cuando vamos a Dios vamos a hablarle de nosotros. Mira lo que me pasa. Necesito un mejor sueldo. Mira dame otro carro. Mira a mi esposa. Ilumínala o elimínala. Haz algo. Entonces vamos a Dios esperando que Dios haga algo por nosotros, que Dios nos escuche a nosotros. Inclusive llegamos a reclamarle que no nos escucha, que sus oídos están sordos a nuestra oración y que hemos hablado con Él un montón de veces y Él no nos ha escuchado. Yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué te parece hablar con alguien que solo habla y no escucha? ¿Te parece interesante esa conversación? Sentarte con alguien que empieza a hablar y hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas y después que habla 2 horas te dice chao, eso era todo lo que te quería decir. Y no quiere oír de ti nada, ni un consejo, ni una orientación, ni escuchar tu mirada. Y tristemente, muchos de nosotros tenemos esa clase de relación con Dios. Una relación donde yo quiero decirle a Dios todo lo que me pasa, todo lo que me ocurre, todo lo que me hicieron, pero no quiero escuchar su consejo. No quiero escuchar su orientación. No quiero escuchar su mirada con respecto a qué es lo que tengo que hacer, porque aunque nos cuesta reconocerlo, la mayoría de las veces lo que hay que hacer y lo que Dios aconseja hacer es lo que tú y yo no queremos hacer. Y optamos por no escucharlo. Y lo tercero que encuentro allí es que no escuchar a Dios trae problemas a nuestra vida. No quiero ser fanático contigo, ni darte una charla religiosa hoy, pero te quiero decir la verdad. Gran parte, o te voy a decir, todos tus problemas y todos nuestros problemas son el resultado de no escuchar el consejo de Dios, de no escuchar a Dios. Y por eso tienes problemas financieros, por eso tienes problemas emocionales, por eso no sabes hacer con tu vida, qué hacer con tu vida, por eso tu vida está fuera de control. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Porque en algún momento silenciaste el consejo de Dios en tu vida, la orientación de Dios en tu vida. Y cuando silenciamos a Dios y no escuchamos a Dios, entonces eso trae gravísimos problemas a nuestra vida. Pero la pregunta que nos hacemos es, si esto es cierto que Dios habla, ¿por qué yo no lo escucho? ¿Qué me impide a mí escuchar a Dios? ¿Por qué no estoy escuchando a Dios entonces? Y en ese primer tema que compartíamos, yo decía que la razón por la cual no escuchamos a Dios es que estamos rodeados todos los días de muchos ruidos, ¿sabes? Ruidos. Los ruidos no nos permiten escuchar. Si tú recuerdas en las clases de secundaria, cuando se nos hablaba de la comunicación, se nos decía que la comunicación es un proceso en donde hay unos elementos. Hay un emisor, ¿qué más? Hay un receptor, hay un canal, hay un mensaje o código, pero también nos enseñaron que en el proceso de comunicación hay algo que entorpece la comunicación. Se llama ruido. Los ruidos. Los ruidos son esas cosas no ensayadas que surgen, que no son planificadas, pero que levantan su voz y nos impiden escuchar lo que realmente necesitamos escuchar. Los ruidos se entorpecen, los ruidos distraen. Un ruido puede hacer que tú no me escuches. Puedes estar sentado allí y un ruido te está impidiendo escucharme. Un mensaje del celular, alguien al lado sacándote conversación, otro enfrente durmiéndose y casi metiéndole la frente al que está al otro lado. Son distractores, ¿sí? Una pantalla que se apaga, una tierra en el sonido, son ruidos.
ruidos que le restan calidad a la comunicación y que te impiden escuchar con claridad lo que tú y yo necesitamos escuchar. Tal vez en nuestra vida existan estos ruidos probables. La crítica, sí, nos impide escuchar a Dios. La culpa, ¿cómo va a escuchar Dios a un tipo como yo? O cómo un tipo malo como yo, una mujer como yo puede escuchar a Dios. Y entonces la culpa te impide escuchar a Dios. El temor, la duda o las circunstancias. Lo que estás viviendo ahorita. Lo que está pasando en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu economía, con tus hijos, con tu salud. Estas cosas pueden representar un gran ruido que te impida escuchar con claridad lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios quiere orientarte, las pautas que Dios quiere darte, la forma en que Dios quiere que te conduzcas en medio de todo lo que tú estás viviendo. La gran realidad, algo que quiero que te grabes es que Dios habla y desea ser escuchado. Yo te estoy hablando de un Dios vivo, del Dios de la Biblia, del Dios que creó el universo, un Dios que habla. Y ese Dios quiere ser escuchado. Y hay algo interesantísimo en eso. Y es que indistintamente lo que tú estés viviendo, la voz de Dios tiene el poder de cambiarlo todo. La voz de Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Es impresionante lo que la voz de Dios ha logrado. La luz se hizo producto de la voz de Dios. Lees el libro de Génesis y dijo Dios, hágase la luz. Una orden de Dios cambia las circunstancias. Una palabra que salga de la boca de Dios transforma tu matrimonio. Cambia tu realidad económica. Tu vida es otra. La voz de Dios tiene el poder de cambiarlo todo. 2 palabras en medio de una tormenta, 2 palabras fueron suficientes para resolver el problema. La historia cuenta que Jesús se paró y dijo al mar, calla. Y al viento le dijo, enmudece. Y todo cambió. La voz de Dios se paró frente a una tumba de un tipo que tenía 4 días muerto, ya en estado de descomposición. Y su voz le levantó de entre los muertos. La voz de Dios hizo que un sordo escuchara, que un ciego recuperara la vista, que un muerto volviese a la vida. La voz de Dios limpió la piel de un leproso, sanó a una mujer de 12 años de un flujo de sangre. La voz de Dios lo cambia todo. Indistintamente lo que tú puedas estar viviendo, la voz de Dios tiene el poder de transformar esa realidad. La palabra de Dios, la voz de Dios, es más poderosa que un psicólogo, que un psiquiatra. La Biblia dice, porque su palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El centurión romano le dijo al Señor, no necesito que vayas a mi casa. Di tú la palabra y mi siervo sanará. Es la voz de Dios. La voz de Dios es todo lo que tú necesitas. Su consejo, su orientación, su guía. ¿Quieres que en la vida te vaya bien? Escucha a Dios. Dios le decía a Josué, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Cuida de meditar en él de día y de noche. Y no apartarte de él ni a derecha ni a izquierda, porque solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El escritor del Salmo 1 decía, bienaventurado, dichoso, feliz el que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, en el consejo del Señor está su delicia, y en esa ley medita de noche y de día. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Te encanta un nivel de vida así? La voz de Dios lo produce. Sí, quieres aplaudirlo, hazlo. Era. La voz de Dios lo produce. La voz de Dios cambia todo. Su voz es amor. Su voz es paz. Su voz es verdad.
Gedeón, la historia de la Biblia de aquel momento crítico de Israel, asediado por los madianitas durante años, saqueados, robados. Gedeón, angustiado, escondiendo un poco de trigo en un lagar, se encontró con Dios y su voz le produjo paz. De hecho, el lugar donde Gedeón se encuentra con Dios y le escucha, él le colocó un nombre, llamó a ese lugar Jehová Shalom, que quiere decir Dios es mi paz. Ese es Dios, un Dios que tiene una voz poderosa y quiere cambiar tu realidad. Y tiene el poder de cambiar tu realidad, de cambiarlo todo. Por eso esto es lo que quiero enseñarte hoy. Mira, si tú sales de aquí y no recuerdas absolutamente nada más, sino solo esto, creo que cumplí mi propósito contigo. Y es lo siguiente: aprender a discernir la voz de Dios es la solución a miles de problemas. Y también es la clave para encontrar dos cosas necesarias en la vida: identidad y destino. Así que la voz de Dios me revela mi propósito, coloca mi pie sobre el sendero que Él tiene para mí. Encuentro mi verdadera identidad en su voz, en su consejo, en su orientación. Y me gusta esa palabra, discernir, aprender a discernir. Porque en el original la palabra discernir significa conocimiento adquirido por contacto directo. O sea que esto de discernir la voz de Dios no es un asunto de una academia, de un libro que tú lees. Que yo te llamo, mira, el sábado vamos a tener un taller y te vamos a enseñar a discernir la voz de Dios. No, es algo empírico y algo que se da por contacto y acercamiento. Te lo explico de esta manera. ¿Alguna vez tú has estado en casa y llega alguien y solo con la forma en que coloca la llave, ya tú sabes quién es? ¿Te ha pasado? Ahí llegó Julio. Ahí llegó Luis. Y alguien te va a preguntar ¿por qué? Por la forma como le dio a la llave. A veces conocemos las personas hasta por el sonido de sus carros. Sí, ahí llegó. ¿Y eso qué lo da? ¿Un taller, un libro? Lo da el contacto. Lo da el acercamiento. Es como la esposa que Beli a veces me dice, tú me estás mintiendo. Tiene una cosa así medio bruja a veces, ¿no? Le mete a su... Sí. Tú no me estás diciendo la verdad. Y por dentro, esta mujer está conectada ahí con Dios. ¿O qué? En verdad le estoy cayendo a coba. Y a veces le digo, ¿y cómo sabes tú que no te estoy diciendo la verdad? Por el ojo izquierdo. No es así. Es el acercamiento. Es la relación, ¿verdad? Lo que te permite discernir, conocer al otro. Conocer al otro. ¿Y quién te dice a ti y a mí que con Dios no ocurre igual? ¿Sabes por qué no escuchas a Dios y no entiendes a Dios? ¿Sabes por qué no logras entender sus directrices y sus consejos? No tienes una relación con Él, personal, auténtica y cercana. Esa relación es la que nos enseña, nos permite entender, conocer la voz de Dios. Quiero explicártelo con una historia en estos minutos que me quedan. Es una vieja historia, yo te invito a que en la semana puedas leerla, está en la Biblia, que aparece en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Anótalo, Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel está antes de Segunda de Samuel. Ahí te doy ese dato para que lo encuentres facilito en la Biblia, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 3. Este capítulo 3 de Primera de Samuel se da en un tiempo bien extraño. Cuando leas esta historia en la Biblia, vas a encontrar este tiempo bien extraño. Era un tiempo de mucha cercanía de Dios con la nación de Israel. Dios, por décadas, había levantado en Israel personas que dirigían la nación de Israel políticamente, militarmente, legislativamente y espiritualmente. Estos hombres que Dios levantaba se les llamó jueces. Por eso cuando leas la Biblia vas a encontrar un libro llamado Jueces.
En esos jueces estuvo Gedeón, Sansón y otros tantos. Este hombre Samuel es el último juez de esa etapa de la historia de Israel. Es la historia del último juez que tuvo Israel. Y fue el último porque luego de él no existieron más jueces en Israel. Comenzó la era de los reyes, ¿sí? David, Saúl, David, Salomón, etcétera, etcétera. Pero en esta etapa, este hombre ejerció 3 oficios que raramente descansaban sobre un solo hombre. Él llegó a ser juez, sacerdote y profeta al mismo tiempo. Es la historia del viejo Samuel, un hombre espectacular. Y cuando lees su historia, te das cuenta que él viene como resultado de la oración, de la conversación de su mamá con Dios. Su mamá se llamaba Ana, su papá se llamaba Elcana. La mamá era estéril. Esta mujer estéril se iba al tabernáculo, al santuario de Dios, a pedirle a Dios, a hablar con Dios acerca de un hijo. ¿Sí? Léelo, está en la Biblia. Y el resultado de ese diálogo de ella con Dios es la llegada de Samuel. Ella le planteó a Dios lo siguiente, le dijo: si tú me das un hijo, yo voy a consagrar ese hijo para ti. Jamás le voy a cortar el pelo y él siempre va a servirte a ti. De hecho, luego que ella sale embarazada, le coloca por nombre Samuel. El nombre Samuel significa el Señor oyó o Dios escuchó la oración de Ana. Nace Samuel y su mamá lo entrega al sacerdote. Los primeros años de Samuel, la vida de Samuel, se dio en un entorno religioso, sacerdotal. Samuel vivía con el sumo sacerdote Elí. Y allí fue la vida de Samuel, sirviendo en el tabernáculo. Si tú no has leído mucho en la Biblia, te explico un poco qué era el tabernáculo. En ese tiempo Israel no tenía un templo, sino que tenía una tienda que llamaba tabernáculo. Choza, casa, tienda. Y allí estaba la presencia de Dios. Dios se manifestaba a Israel en ese tabernáculo. Era una especie de la casa de Dios en medio del pueblo de Israel. Y en ese lugar se crió Samuel. ¿Qué es lo extraño de la historia? Que cuando vas a la Biblia, dice, verso 1 de 1 de Samuel 3. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos, ¿qué pasaba en esos tiempos? No era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Este muchacho se forma, se cría en un contexto sagrado, espiritual, pero en medio de una sociedad y una cultura que había silenciado la voz de Dios. No se escuchaba la voz de Dios, aunque existía un tabernáculo, aunque había un sacerdote, aunque estaban todos los elementos que se necesitaban para una relación con Dios. En ese momento de la juventud de Samuel, pues Dios no era escuchado. Y cuando utiliza el escritor, no eran frecuentes las revelaciones, así que no se encontraban frecuentemente personas diciendo: Dios me dijo, Dios habló conmigo, porque nadie se levantaba a decir eso, porque nadie escuchaba a Dios. Cuando tus oídos no escuchan, tu voz no tiene nada que decir. ¿Aló? Cuando tus oídos no escuchan, tu voz no tiene nada que decir. La voz solo reproduce lo que los oídos escuchan. Así que Dios no estaba siendo escuchado. Y una de las pruebas de esto es que este chamo, aunque había sido criado por un sacerdote, el sumo sacerdote de Israel, Elí, y había sido criado en el tabernáculo, en el santuario, mira lo que el relato cuenta que le sucede, ¿no? Samuel dormía en el santuario del Señor. Así que Samuel no estaba durmiendo ni en la azotea de una casa, ni en la maletera de un carro. Estaba en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Bueno, si no has leído mucho la Biblia, el arca era una especie de caja rectangular en donde se creía que Dios vivía.
Era donde estaban los elementos más sagrados de la fe judaica. En esa caja estaba una porción de maná, una de las tablas que Dios le dio a Moisés, una vara de almendro florecida que perteneció a Aarón, el primer gran sumo sacerdote, y una copia de la Torá. Estaban dentro de esa arca. Encima de esa arca estaban 2 querubines de oro, labrados en oro, viéndose postrado uno frente al otro, viendo al interior del arca. Esa arca era rociada con sangre una vez al año en el gran día de la expiación. Se creía que Dios vivía dentro de esa arca. Y Samuel estaba echando un camarón en el lugar en donde estaba esa arca, en el santuario de Dios, donde se suponía que Dios estaba. Se suponía que un muchacho criado por un sacerdote en un contexto como ese estaba claro acerca de Dios, ¿o no? ¿O no? Pero mira, mientras él estaba durmiendo, dice, el Señor llamó a Samuel. Él escucha una voz en la noche de alguien llamándolo y diciéndole, Samuel. ¿Y cuál fue su respuesta? Aquí estoy. Se levantó, no sé, de la colchoneta, del cubrecama, no sé qué cosa tenía Samuel allí tirado, donde dormía, pero no fue a hablar con el Señor. El relato dice, entonces fue corriendo donde estaba el sacerdote Elí, su mentor, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, así que vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. ¿Sabes cuántas veces ocurrió esto? Esa noche, 3 veces. Y 3 veces terminó Samuel preguntándole a Elí si era Elí el que le estaba llamando. Pero mira, quiero llevarte a este punto. Samuel todavía no conocía ¿a quién? Al Señor. ¿Qué más? Ni su palabra se le había revelado. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. El tema no era que Dios no estaba hablando. El tema era que Samuel no sabía escuchar a Dios. Y no podía discernir que esa voz que pronunciaba su nombre a la mitad de la noche era la voz de Dios mismo. Y Samuel corría donde Elí a preguntarle si era Elí el que le estaba llamando. Mira, a la tercera vez llamó el Señor a Samuel. Quiero leértelo. Y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Y entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Yo encontré aquí otro dato. No solo Samuel estaba desconectado de lo que estaba pasando, sino que el sumo sacerdote, el hombre de Dios, también estaba perdido. Fue como que a la tercera vez que el sumo sacerdote dijo, chamo, ese tiene que ser Dios. ¿Verdad? Imagínate tú, el sumo sacerdote. Vamos a hacer algo. Ve y acuéstate, le dijo Elí, y si alguien vuelve a llamarte, supongamos que sea Dios, es el que te está llamando, dile lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Yo quiero detener la historia aquí. Quiero que te formules esta pregunta. ¿Cómo serían nuestras vidas, tu vida y la mía, si nuestra vida comenzara el día preguntándole al Señor o diciéndole al Señor, habla, que yo escucho? ¿Cómo manejo este matrimonio? Habla, que yo escucho. ¿Cómo manejo mis finanzas? ¿Qué decisión tomo en este negocio? Habla, que yo escucho.
¿Qué tengo que hacer con esta persona que me está escribiendo tanto al teléfono? Habla que yo escucho. ¿Qué tengo que hacer con esta oferta que me están dando? Habla que yo escucho. Estas ganas que tengo de lanzarme por la selva del Darién, habla que yo escucho. ¿Qué tal si cada asunto de nuestra vida, cada decisión de nuestra vida pasara por un habla que yo escucho? Nuestra vida sería igual. Nos ahorraríamos un montón de problemas al escuchar el consejo de Dios. Verso 10 dice: entonces el Señor se acercó. Ya Samuel tenía las directrices, ¿no?, correctas de qué era lo que tenía que hacer. Dice el verso 10: entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Y vino Samuel, aplicó la fórmula. ¿Qué le dijo Samuel? Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Y mira lo que Dios le dice a Samuel. Dios le dice: dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Dios dijo: voy a alzar mi voz ahora. Y ahora no voy a hablar en susurro, voy a hablar fuertemente. Y voy a hablar tan fuertemente que todo el que me oiga, sus oídos van a quedar retumbando. Y lo voy a hablar a través de ti. Wow. Y Dios le revela a Samuel, léelo en la Biblia, está, no te lo coloqué en pantalla, un juicio sobre la casa del sumo sacerdote. Voy a castigar a Elí y a sus hijos por la manera como se comportan. Les he hablado, les he orientado, les he dicho que no deben seguir haciendo lo que hacen y no me han escuchado, y ahora voy a tomar acciones con ellos. Y cuando lees la historia te das cuenta que Elí y sus hijos son quitados de la historia y Dios comienza nuevamente a hablar a través de Samuel. Y mira lo que la Biblia dice luego de eso. Verso 19 dice: y mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho por medio de él. El Señor cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Aunque te suene esto extraño, religioso, teológico, no sé cómo quieras tomarlo, pero Dios le dio a Samuel una voz profética. Pero antes de darle esa voz profética, Samuel tuvo que tener un oído profético. La voz solo reproduce lo que el oído escucha. Cuando escuches a Dios, tendrás cosas que decir acerca de Dios. ¿Por qué yo te digo que Dios es bueno? Dios es amor, es sanador, es proveedor. Porque lo he experimentado, lo he vivido. Si cada uno de los que estamos aquí contara su historia y la manera como Dios ha intervenido en sus vidas, vas a encontrar la revelación clara de un Dios de amor, de un Dios sanador, de un Dios proveedor, de un Dios ayudador. Chanti contaba lo de la serie que están haciendo de Jesús. Yo también la estoy viendo y a mí me emocionan los milagros que Jesús hizo porque hablan de esto que yo te estoy enseñando hoy. Hubo un hombre que el Señor sanó con barro que hizo con saliva. ¿Recuerda esa historia? Y lo envió a lavarse. El tipo era ciego de nacimiento. Y cuando los religiosos, los fariseos, los que se oponían a Jesús, vinieron a increparlo y a decirle: ese hombre que te sanó es pecador. La respuesta de él fue: mira, si es pecador, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Te das cuenta? Cuando tú cuentas tu historia, lo que Dios ha hecho por ti, la manera como Dios ha intervenido en tu vida, tú estás revelando a Dios mismo. La voz habla lo que los oídos escuchan. Qué bueno es que tú y yo podamos ser sensibles a la voz de Dios, al consejo de Dios,
a las directrices de Dios. Y cuando mis oídos estén atentos a la voz, al consejo, a las directrices de Dios, mis labios tendrán muchos testimonios que contar. Amén. Mis labios van a tener historias que contar acerca de todo lo que Dios ha hecho. Por eso, aprender a discernir la voz de Dios es la solución ¿a qué? A miles de problemas. Y también es la clave para encontrar tu identidad y tu destino. Ese día, en aquella tienda, Samuel encontró su destino, encontró su propósito, la razón por la cual Dios había permitido que él llegara a este mundo. Y Samuel llegó a ser el gran profeta, juez y sacerdote de la nación de Israel. Israel lloró la muerte de Samuel. De hecho, cuando lees la historia, llega un momento en que Israel llama a Samuel y le dice: no queremos tener más un juez, ahora queremos tener un rey que salga con nosotros a la batalla, un rey que nos represente, un rey así bonito como tienen otras naciones, así como el pastor de las Buenas Nuevas, ¿eh? Un rey así, queremos un rey. La historia cuenta que Samuel se quebrantó, se sintió despreciado. Y Dios habla a Samuel y le dice: dales el rey que ellos quieren. Porque no es a ti a quien están despreciando, es a mí. Despreciar a Samuel era despreciar a Dios mismo. Este hombre dirigió la vida espiritual de su nación. Y la clave en todo lo que ocurrió en su vida es que sus oídos siempre fueron sensibles a la voz de Dios. Aprendió a acercarse a Dios, no para decir cosas, sino con la disposición de decirle a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dime qué es lo que tengo que hacer, que yo lo hago. ¿Sí? Y eso marcó un antes y un después en la vida de Samuel. ¿Qué quiero que hagas? ¿Hacia dónde yo quiero llevarte? Bueno, que tú te acerques a Dios más con la intención de escucharlo y obedecerle, que para simplemente decirle todo lo que te pasa y todo lo que quieres de él. Y que tú puedas acercarte a Dios con la disposición de oírlo. Ahora, yo sé que tú me vas a decir a mí: pastor, ¿y cómo es eso? ¿Será que yo voy a escuchar una voz retumbante que te va a decir: Julio, algo así? ¿Dios me va a hablar de esa manera? ¿Que yo, mi cuarto va a retumbar cuando Dios me hable? ¿O me va a aparecer un ángel en el camino? Bueno, yo quiero invitarte a que vengas la semana próxima. Porque la semana próxima quiero enseñarte bíblicamente los idiomas y los lenguajes que Dios tiene. Amén. Dios te bendiga. Gracias por venir. Oye, ¿quieres estar en pie ahí donde estás? Yo estoy enamorado de esta frase. Todo cambia. Todo cambia cuando la voz de Dios aparece. Todo cambia. Tan solo que Dios lo diga es suficiente. Nuestra nación cambiará su historia tan solo cuando Dios lo diga. Las cosas de tu vida cambiarán de curso tan solo con escuchar el sonido de su voz. Vamos, inclina tu rostro. Yo quiero orar por ti. No sé por qué estás pasando, qué situación has estado viviendo, pero quiero que salgas de aquí convencido de la idea de que hay un Dios de amor que quiere ayudarte, que quiere orientarte, que habla a tu vida a través de muchas maneras y de muchas formas. Padre, muchas gracias esta mañana. Gracias por darnos la hermosa bendición de estar en este lugar. Escuchar todo lo que hemos escuchado hoy. Tu palabra que orienta, que guía, que desafía. Gracias porque hoy puedo aprender acerca de un Dios que me ama, de un Dios vivo,
de un Dios paterno, de un Dios que está interesado en mi bienestar. Señor, permite que esta semana, cada momento de cada día de esta semana sea propicio para oírte, para escuchar tu consejo. Si alguien, Señor, hoy está atravesando un momento difícil o está viviendo circunstancias tal vez creadas por sus propias decisiones, sus propias malas decisiones, permite que esa persona esta semana pueda escucharte. Su corazón pueda ser sensible a tu voz, pueda redarguir su vida, pueda entender que te necesita y que necesita tu consejo, tu orientación y tu guía en su vida. Señor, que esta semana sea una semana de transformación para nuestras vidas. Sea una semana en que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Qué bueno. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.